En este video vamos a resolver un problema que corresponde al tema de campo eléctrico. Bien, entonces nuestro problemita dice, ¿cuál es el valor de la carga eléctrica Q, cuyo campo eléctrico a 50 centímetros de ella tiene una magnitud de 2 newtons sobre coulombios? Bien, entonces lo que siempre les había recomendado es primero extraer los datos del problema. Bien, entonces para eso debo analizar, leer, comprender bien el enunciado del problema, ¿sí? Entonces empiezo extrayendo los datos. ¿Qué datos tenemos en el problema? Desde ya nos está pidiendo calcular el valor de la carga, ¿no? En este caso está denotado con Q mayúscula. Eso es lo que deberíamos calcular. Bien. Luego, estos 50 centímetros, para mí eso es distancia. Distancia, entonces va a ser 50 centímetros. Luego, dice, tiene una magnitud de estos 2 newtons sobre coulombios. Eso para mí representa la intensidad de campo eléctrico. Y hemos dicho que la intensidad de campo eléctrico se denota con una E mayúscula, ¿no? Entonces, intensidad de campo eléctrico, según el problema, es 2 newtons sobre coulombios. Bien, una vez que ya tenemos todos los datos, lo siguiente es ver que todos los datos se encuentren en un mismo sistema, ya sea en el sistema internacional, sexagesimal o cualquier otro sistema, pero todos los datos tienen que estar en un solo sistema. Entonces, si yo me fijo, ¿no? Acá, por ejemplo, esto está en el sistema sexagesimal. Este está en el sistema internacional. Entonces, así como está, yo no podría resolver el ejercicio. Entonces, lo que corresponde es, como se había dicho, que todo esté en un solo sistema. Entonces, como el problema no me está especificando en qué sistema quiere el resultado, entonces yo puedo manejar de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? De acuerdo a lo que yo vea que es más fácil para mí. Entonces, para mí lo más fácil es convertir estos 50 centímetros que está en el sistema sexagesimal al sistema internacional, es decir, convertir estos centímetros a metros. Bueno, entonces, ¿no? Convirtiendo estos 50 centímetros en metros, sabemos que es igual a 0,5 metros, ¿no? Entonces, una vez que ya los datos estén en un mismo sistema, podemos proceder a la resolución del ejercicio. Para la intensidad de campo eléctrico tenemos dos fórmulas. Uno que es, ¿no? Intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Esta es una de las fórmulas, ¿no? Y también tenemos otra fórmula que dice intensidad de campo eléctrico es igual a la constante, ¿no? Por la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. En clase se les explicó de dónde sale esta fórmula, ¿no? Pero bueno, estas dos fórmulas yo tendría. Tengo por un lado la fórmula 1 y digamos la fórmula 2. ¿Con cuál de estos o de estas fórmulas resuelvo el ejercicio? Para esto, mis estimados estudiantes, para esto es muy necesario tener los datos correctos. Muchos de ustedes o muchos de los chicos que pasan por estos temas o resoluciones de física, sin analizar bien los datos, ya quieren resolver y obviamente no saben con qué fórmula y ocurre un caos, no se desordenan. Entonces, por eso siempre les había recomendado primero hay que extraer los datos muy bien, porque los datos nos van a decir con qué fórmula vamos a trabajar. Suponiendo que quiero trabajar con la fórmula 1, ¿tengo intensidad? Sí, tengo intensidad. ¿Tengo fuerza? No tengo fuerza en los datos, entonces esta fórmula desde ya no me sirve. En cambio, la fórmula 2, ¿tengo intensidad? Sí, tengo intensidad. ¿Tengo la distancia? Tengo la distancia. La carga no la tengo, pero eso la puedo despejar, entonces no es muy complicado. El valor de la constante la conocemos, ¿no? Esto, aunque no esté en los datos, esa constante tenemos que recordarla siempre. La constante es 9 por 10 elevado a la novena newton metro cuadrado sobre
coulombios al cuadrado. Entonces ya tengo todo prácticamente. Entonces sí me serviría trabajar con la fórmula número 2, ¿no? Entonces, lo que me está pidiendo calcular es la carga. Entonces de acá tengo que despejar esta carga. Y esto, señoritas y jóvenes, es pura matemática, no es complicado, es una ecuación de primer grado. Esto se avanza en terceros o cuartos de secundaria, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, ¿cómo despejamos? La fórmula yo la tengo acá, la voy a copiar. Voy a recorrer un poquito a este lado. A ver, intensidad de campo eléctrico va a ser igual aquí a la constante por la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, como yo quiero despejar esto, tengo que hacer lo siguiente. Esta distancia aquí está dividiendo, en este miembro está dividiendo esta distancia, entonces al otro lado va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser intensidad de campo eléctrico por la distancia elevado al cuadrado, va a ser igual a la constante por la carga, ¿no? Simplemente esta distancia que estaba dividiendo le estoy mandando a multiplicar. Ahora, como quiero dejarle solito a esto, ¿no? A la carga, entonces yo puedo decir carga va a ser igual, todo este lado se mantiene, intensidad de campo eléctrico por la distancia al cuadrado. Esta constante que está multiplicando aquí, al otro lado va a pasar a dividir. Listo, así, ¿no? Entonces, despejada mi ecuación, tendría esto. Ahora sí ya puedo reemplazar datos, ¿no? Reemplazando datos. Reemplazando tengo carga va a ser igual a ¿qué? Intensidad de campo eléctrico, 2 newtons sobre coulombios por la distancia elevada al cuadrado, 0,5 metros, todo esto hay que elevarle al cuadrado, sobre la constante, 9 por 10 elevado a la novena, newton metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, tengo un resultado de 5.56 por 10 elevado a la menos 11. Ahora, con respecto a las unidades. Esto solo con respecto a unidades. ¿Sí? Metros cuadrados se va a simplificar con estos metros cuadrados. Newton se va a simplificar con este newton, ¿no? Y aquí tengo coulombio al cuadrado y aquí tengo solamente un coulombio. Entonces, este se va a simplificar con uno de esto y me va a sobrar un coulombios. Entonces, mi respuesta vendría a ser esta. 5.56 por 10 elevado a la menos 11 coulombs, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, así de sencillo es resolver este tipo de ejercicios, obviamente, si practicas, ¿no? Y también si eres ordenado y paciente.